Hola y bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el impuesto de renta a personas jurídicas explicado de una forma sencilla para que tú, microempresario emprendedor, lo entiendas fácilmente. Soy Ángela Saavedra, contadora pública y ayudo a microempresarios emprendedores como tú a organizar sistemáticamente su estructura contable, administrativa, de costos y de impuestos, para que ganes tranquilidad y tiempo y dediques todos los esfuerzos al objetivo principal de tu negocio. Hablemos sobre los impuestos. En Colombia hay muchos impuestos. Uno de ellos es el impuesto de renta para personas jurídicas. Una persona jurídica es una persona que nace independientemente de los miembros que conforman la organización. Seguramente has escuchado las SAS, una limitada o una SA. Todas esas son personas jurídicas conformadas por personas naturales u organizaciones y que tienen representación propia y contraen derechos y obligaciones. Por lo tanto, el tema de hoy será sobre personas jurídicas. Si tu emprendimiento o tu microempresa está a tu nombre, por ejemplo, Ángela Saavedra, y tiene un establecimiento de comercio llamado Jardín Los Pitufos, en ese caso, el impuesto por el cual debe pagar renta es el que le llamamos impuesto para personas naturales. Por lo tanto, hablemos solamente del impuesto de renta para personas jurídicas. Vamos a responder ciertas preguntas que frecuentemente me hacen. 1. ¿Qué grava el impuesto de renta? ¿Por qué debo pagar impuesto de renta? Bueno, el impuesto de renta grava los ingresos que son susceptibles a aumentar el patrimonio de una empresa y que le permite enriquecerse. Por lo tanto, lo que está grabado son los ingresos. 2. ¿Qué se puede descontar en el impuesto de renta? En el impuesto de renta para personas jurídicas podemos descontar costos y gastos. Imagínate una empresa de confección. Confecciona camisas, pantalones y jeans. Para poder vender esos productos necesita elaborarlos. Por lo tanto, necesito comprar telas, hilos y agujas. Ese costo, lo que le cuesta realizar el producto, lo puede descontar, es decir, restar a sus ingresos. Los gastos también los puede restar. Por ejemplo, el arrendamiento del lugar donde queda la fábrica, los servicios públicos y otros gastos, siempre y cuando esos costos y gastos estén asociados directamente a la generación de ese producto y le vaya a generar un ingreso futuro. ¿Cada cuánto se presenta? El impuesto de renta se debe presentar de manera anual, generalmente entre los meses de abril y mayo. Para esto, la DIAN saca un calendario en el cual indica, de acuerdo al último dígito del NID, cuándo se vence la declaración. Recordemos que aunque se presenta en esos meses, el periodo que va a estar distinguido es de enero 1 al 31 de diciembre. Por lo tanto, para este año 2023, entre los meses de abril y mayo, se presentó la declaración de renta para personas jurídicas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. ¿Es obligatorio presentar la declaración de renta? Sí, incluso si no has tenido operaciones durante el año. Hay muchas personas que crean y constituyen una empresa, van a la DIAN, van a la Cámara de Comercio y la constituyen, pero no tienen movimientos, ni ingresos ni gastos. Sin embargo, debes saber que aunque no haya movimientos en el año, debes presentarla en ceros, porque hasta que la empresa no deje de funcionar y no haya liquidado o se haya disuelto o liquidado, quiere decir que está como negocio en marcha. Por lo tanto, aunque no tengas ingresos y no tengas gastos y no tengas nada que reportar, debes presentarla en ceros. ¿Hasta cuándo hay plazo para pagarla si me da saldo a pagar? Como te había dicho anteriormente, la DIAN saca un calendario donde te dice, de acuerdo con el último dígito del NID de la empresa,
cuál es la fecha para poder presentar la declaración. Así que cuando se presenta, debe realizarse de una vez el pago. Supongamos que a una empresa se le vencía el 31 de mayo la declaración y la presentó el 1 de mayo. La puede presentar el 1 de mayo sin pagarla y tiene hasta el 31 de mayo, que es su fecha de vencimiento, para pagarla. De todas formas, hay que entender que si la declaración de renta da más de 1.739.000 pesos, se puede pagar en 2 cuotas. Si da menor a ese valor, que son 41 VTs para el año 2022, entonces debe pagarla en una sola cuota. ¿Necesita un contador para hacer la declaración de renta a personas jurídicas? Lo mejor es sí. Resulta que para poder hacer la declaración de renta necesitamos una información. Esa información es la de los estados financieros. Y quien entiende mejor los estados financieros es un contador público. Además, dentro de la materia fiscal hay muchos términos que posiblemente microempresarios o emprendedores todavía no conocen. Entonces es mejor dejarla en manos de expertos para evitar errores y sanciones. ¿Qué pasa si mi declaración no da saldo a pagar, sino que me da saldo a favor? En ese caso, puedes solicitar la devolución del dinero o compensarla en la declaración del siguiente año. ¿Quién firma la declaración de renta? Para microempresas y para emprendedores que tienen empresas o deben presentar declaración de renta a personas jurídicas, la declaración la debe firmar el representante legal. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa de renta para la declaración que pasó, que fue el año 2022, fue 35%. Y esta se determina de acuerdo a ingresos menos costos y deducciones. Eso me da una renta líquida gravable. Sobre esa renta líquida gravable se multiplica la tarifa del 35%, alta. Como la tarifa de renta es tan alta para microempresas y para emprendedores, el gobierno en el año 2018 creó el régimen simple de tributación y estas tienen tarifas mucho más pequeñas. Sin embargo, hay que determinar qué le conviene más a la microempresa o al emprendimiento. Por lo tanto, hay que hacer una comparación entre la renta a personas jurídicas y el régimen simple de tributación para saber si nos podemos pasar y obtener el beneficio de disminuir las tarifas. Si quieres saber si tu empresa o tu emprendimiento puede pasarse al régimen simple, no dudes en escribirme. En el cuadrito de información te dejaré mi página web. Hasta aquí hemos llegado con preguntas y respuestas rápidas para microempresarios y emprendedores, fácil de entender. Si tienes alguna pregunta, ponla en los comentarios.